Bueno, me perdonarán toda la facha porque la verdad estoy todo pelucón y no me he podido peinar bien, entonces prefiero utilizar una gorra, pero no la voy a utilizar como debe ser porque me va a tapar toda la cara, entonces la utilizo así como para atrapar. Y bueno, hoy es 14 de febrero y la gente seguramente está saliendo con sus parejas, con su enamorado, con su enamorada, ¿no? Si es que tienen algo. Y todos hablan de amor y bla, 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 ¿no? Como suele ser. Y yo recuerdo que mientras conversaba con una amiga, ella me decía, sí, ya encontraré mi Romeo, decía, ¿no? Y ahí básicamente disocié y estuve pensando sobre Romeo y Julieta, ¿no? O sea, sí, decía, ya vas a encontrar tu monstruito en algún momento, sí. Pero luego decía, ¿por qué Romeo y Julieta se hizo como que tan popular, ¿no? En estas, no solo en estas fechas, pero ¿por qué todos asociamos la historia de amor más conocida, más popular a Romeo y Julieta de William Shakespeare? Entonces, hoy que es 14 de febrero, yo me dije, bueno, ya que no tengo nadie con quien salir, voy a hacer esto, voy a intentar entender el por qué Romeo y Julieta de William Shakespeare se hizo tan popular en la temática amorosa, en la temática de pareja. Entonces te invito a quedarte para que sepas qué es lo que pude encontrar. Bueno, bienvenido, bienvenida al segundo video de La Literatura es Fuego, un canal donde creemos que la literatura es un puente al mundo, cada libro es un puente al mundo. Me presento, yo soy Sergio y en el video de hoy vamos a hablar sobre Romeo y Julieta de William Shakespeare. La primera edición de Romeo y Julieta sale en 1597. Aquí un dato curioso es que después de años de la muerte de Shakespeare, unos 7 años después, si mal no recuerdo, Shakespeare muere en 1616. En 1623, un par de amigos de Shakespeare recopilan y publican lo que se conoce como el folio de Shakespeare, ¿no? O en inglés se llama el First Folio, ¿no? Como que el primer folio. Este folio es de suma importancia porque todas las obras y ediciones posteriores que van a salir de William Shakespeare se van a basar en este folio. Como es de esperarse, una de las obras que aparece publicada en este primer folio es Romeo y Julieta, ya con cambios en comparación con la primera versión publicada en 1597. Ahora bien, si actualmente cuando escuchamos Romeo y Julieta se nos viene a la cabeza inmediatamente, creo, William Shakespeare, pero no siempre fue así. ¿Y por qué no? Porque básicamente William Shakespeare robó la historia. Y digo robó entre comillas porque recordemos que en la época clásica, en estos siglos XVI, XVII, no se valoraba tanto la originalidad, sino todo lo contrario. Lo que se presentaba en escena era una historia que muchas personas de la audiencia, en realidad ya conocían. Simplemente querían ir a ver cuáles eran los matices o, digamos, los pequeños cambios o modificaciones o la versión que tal personaje, tal autor, tal dramaturgo podría haber hecho de esta historia que era en realidad parte del, no sé, cultura general, digamos ahora, o un imaginario común, imaginario, no sé si decir colectivo, pero era una historia que más o menos la sociedad y la comunidad ya conocía. Y lo mismo que en realidad pasa ahora, con películas de superhéroes o franquicias así súper conocidas, ¿no? Por ejemplo, va a salir una serie de Harry Potter ahora. Y bueno, vamos a estar viéndola a pesar de que, oye, ya hemos visto las 7 8 películas de Harry Potter con Daniel Radcliffe. Y cuando vimos las películas esas con este actor, Daniel, ya habíamos leído los libros. Es un poco eso, en realidad ya sabemos qué esperar, más o menos. O con esas películas de Spider-Man, por decir. La historia de Romeo Montesco y Julieta Capuleto ha sido estudiada y se ha intentado trazar de dónde viene la propuesta de Shakespeare por años. Recordemos que Shakespeare nos presenta a los Montesco y los Capuleto como familias enemistadas y que, bueno, logran resolver sus conflictos, pero post-mortem, ¿no? O sea, tras la muerte de Julieta y tras la muerte de Romeo. Pero, por ejemplo, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene la idea de que estas familias estaban enemistadas? Históricamente hay académicos que coinciden que tanto los Capuleto como los
Montesco sí existieron, pero no tanto como familias en sí, sino como grupos políticos o partidos políticos. Además de que, o sea, no había ni enemistad ni tampoco amistad, era como que estaban ahí. Y a pesar de que, al menos históricamente, se dice que no había necesariamente algún tipo de rencilla o animosidad entre ambas familias, poco a poco va surgiendo la idea contraria de que justamente hay o había cierto conflicto entre ambas. Y de hecho, la primera mención a algún tipo de rencilla lo hace Dante Alighieri, nada más ni nada menos que en la Divina Comedia, en la parte de El Purgatorio, en el canto sexto. Hombre indolente, ven a ver a los Montecchi y a los Capuletti, a los Monaldi y Filipecci, aquellos ya tristes y estos poseídos de amargos recelos, ¿no? O sea, la verdad solo leo esa parte, pero, por ejemplo, los que dice los Monaldi y Filipecci, sí son familias hasta donde yo sé, hasta donde yo he podido leer, que verdaderamente sí tenían cierta animadversión, digamos. Pero los Montecchi, los Capuletti, no. Sin embargo, ya que Dante los coloca en el mismo, digamos, en una misma oración, en un mismo esquema, pues ya él presenta esta idea de que a lo mejor también hay cierto conflicto. También está la idea o la leyenda de estos amantes, ¿no? De que viene desarrollándose con escritos de Giovanni Boccaccio. Aquí se mencionan el Il Filostrato, Il Filocolo y el Decamerón. Por ejemplo, Il Filocolo cuenta la historia de Florio y Biancafiore, que a la vez, para variar, proviene de la historia francesa Floir y Blanquefloy. Ujú. Ya. Florio y Biancafiore se enamoran, pero el padre de Florio interviene. El padre de Florio no quiere que su hijo se case con Biancafiore, entonces, con el afán de separarlos, vende a Biancafiore y le dice a su hijo que Biancafiore ha muerto. Al recibir esa noticia, Florio quiere suicidarse, pero su madre, para evitarlo, le dice la verdad. Finalmente los amantes logran reencontrarse. Obviamente no es del todo igual que Romeo y Julieta, ¿no? Pero son más o menos trazos y vestigios que algunos académicos van encontrando para poder armar de dónde salió la historia que nos presenta William Shakespeare. Hay otras historias en el Decameron que presentan escenas similares a las que nos presenta el Romeo y Julieta shakespeariano, como por ejemplo una escena en la que un personaje es sepultado sin haber muerto necesariamente. O por ejemplo, escenas de pócimas que hacen dormir a los personajes por algunos días, etcétera, etcétera. Hay también otras historias de amantes ya con otros nombres y que ya pueden ir acercándose ligeramente y poco a poco con la historia, vamos a decir, oficial de Shakespeare de Romeo y Julieta. Por ejemplo, una historia que es similar y es previa al Romeo y Julieta de Shakespeare se llama Hipólito y Leonora, que es de un autor anónimo, en las que ya aparece la idea de los amantes iba a decir en distintos niveles, pero no me refiero a niveles socioeconómicos, sino en, digamos, todos sabemos o tenemos la imagen de Julieta en su balcón, ¿sí o no? Y Romeo como que en el primer piso ahí del jardín o qué sé yo, como que hablándole, oh, Julieta, Julieta, ¿no? Ya, esa idea, como que esa escena ya aparece en esta versión de Hipólito y Leonora, por ejemplo, de este escritor anónimo. Hay otra versión. Recordemos que todas estas versiones son previas a Shakespeare y el Romeo y Julieta de Shakespeare. Hay otra versión que ya adopta los nombres por los cuales se va a hacer conocida la historia, ¿no? Y se llama Julieta y Romeo. Ligero cambio en el orden de los nombres, ¿no? Pero Julieta y Romeo es de Luigi da Porto. Ya por los nombres vemos que por ahí ya nos estamos acercando. Y de hecho, da Porto ya presenta bastantes temas que Shakespeare repetirá. Sin embargo, el que se considera verdaderamente la base y el texto que Shakespeare se cree que habría utilizado como eso, como fuente, es la versión de la historia que da a conocer Arthur Brooke, quien, para variar,
estaba traduciendo una versión de la historia más. Brooke estaba traduciendo la historia del francés de, no sé cómo pronunciar el nombre, pero era justamente la historia trágica de Romeo y Julieta, pero de otro autor, que tampoco sé pronunciar el nombre, pero lo voy a colocar en pantalla. Entonces, en Arthur Brooke ya vemos qué cosa. Vemos los nombres, que los mantiene Shakespeare tal cual, la historia que está ambientada en Verona, porque, verdad, en esas otras versiones no siempre estaba ambientada en Verona, estaba ambientada en otras partes de Europa. Ya vemos este conflicto que se menciona entre las familias, los Capuleto y los Montesco, que también aquí debo decir que quizás no estaban tal cual como Montesco y Capuleto en las versiones anteriores, pero hay sus variantes, ¿no? Por ejemplo, acabo de leer una parte en el Purgatorio de la Divina Comedia de Dante, que lo dicen los Montecchi y Capuletti, ¿no? Por ejemplo, y así, distintas versiones, pero básicamente son las mismas familias, digamos, o los mismos nombres. Y también en Shakespeare que hay, que nos presenta también Brooke, es, aparte de las tres cosas que he dicho, la historia metada en Verona, los nombres, el conflicto entre las familias, también está el exilio de Romeo, ¿no? Ya existe esa escena, digamos, ese tópico del exilio, la pócima que toma Julieta y ya entre otras cosas, ¿no? Pero básicamente la historia de Shakespeare de Romeo y Julieta ya más o menos está contada en la versión de Arthur Brooke. Las principales diferencias en todo caso entre la versión que nos presenta Arthur Brooke y la que nos presenta William Shakespeare, sería bueno, primero lo primero es que la obra o la versión de Arthur Brooke es un poema narrativo, mientras que Shakespeare obviamente escribe una obra de teatro. En el poema de Brooke aparece un narrador que nos comenta y nos dice cómo debemos sentirnos ante una acción o un pensamiento o un diálogo de los personajes. Mientras que, pues, en Shakespeare no hay eso porque, pues, dado que es una obra de teatro, no hay un narrador, ¿no? Entonces no hay alguien que nos diga cómo sentirnos, qué pensar a partir de lo que dicen o hacen los personajes. La historia de Brooke se construye a lo largo de varios meses, ¿no? O sea, Romeo y Julieta se van enamorando y van teniendo su historia a lo largo de meses, mientras que Shakespeare en realidad lo hace todo que sean bien intensos, ¿no? Y en unos cuantos días nomás tienen toda esa historia, que se ven y se enamoran y se matan el uno por el otro. Y bueno, eso me parece la verdad lo principal de Romeo y Julieta. Creo que hay bastante información, sinceramente, sobre Romeo y Julieta y no me alcanza la vida para colocarla en este video. Y siendo sincero, tampoco es que lo haya leído porque literalmente hay un montón y también pues tengo una vida, aunque no parezca. Porque hay infinidad de versiones más antiguas de la historia de Romeo y Julieta, versiones antes de Shakespeare y versiones después de William Shakespeare. Y claro, ahora volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué se hace tan popular, tan conocida la versión que escribió William Shakespeare? La verdad, no sé. Pero, quiero también destacar que a veces la realidad no es tan fácil como, como puede plantearse, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo que he buscado la información y a partir de esa pregunta en realidad es una pregunta un tanto similar al por qué la Mona Lisa, la Gioconda, como la conocen algunos, es tan popular. Y claro, nadie tiene una respuesta tan tajante, ¿no? Diciendo, ah, ya, la Gioconda es popular por esto, ¿no? O sea, algunos dicen que es por la sonrisa, que a veces es enigmática, ¿no? Porque se puede pensar que, es una sonrisa irónica, es una sonrisa genuina, es una sonrisa que ¿no? Pero también hay cuestiones materiales, como el hecho de que haya sido robada de un museo, o sea, el Museo Louvre, que es un museo de renombre, ¿no? Entonces, al haber sido robada, entonces es como que de un museo de tal calibre, la gente ya automáticamente va a asumir, oye, entonces esa obra, esa pintura tiene cierto valor, ¿no? Entonces es como que puede subir también. Entonces, en realidad se dice que es todo un conglomerado de cosas, ¿no? Bueno, ¿y por qué estoy hablando de la Gioconda o la Mona Lisa? Porque, nuevamente, porque me parece que es algo así que sucede con Romeo y Julieta también. O sea, no es que
se sepa y se diga, ah, ya, Romeo y Julieta de Shakespeare se hizo conocida por tal cosa, ¿no? Y una o dos causas y ya está. Lamentablemente no siempre es tan sencilla la vida, aunque claro que podríamos esbozar, ¿no? Esbozar algunas razones. Por ejemplo, podríamos asociarla al romanticismo, ¿no? Del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? XVIII y... Sí, sobre todo XVIII, ¿no? Y bueno, quizás inicios del XIX, porque el romanticismo exalta el idealismo, la libertad, la juventud, los sentimientos y las emociones a flor de piel, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en Romeo y Julieta, de Shakespeare por lo menos, ¿no? Como digo, es súper intenso, se enamoran a primera vista, son capaces de morir el uno por el otro, tan solo algunos cuantos días de conocerse. También está la idea de la rebeldía, ¿no? Este amor joven que se enfrenta a la autoridad paterna, materna, ¿no? De los padres. Sí, esa suerte de ir contra las leyes, contra la autoridad, ¿no? Estos jóvenes que viven y mueren por lo que creen, por lo que sienten. Jennifer Ruiz Morgan, por ejemplo, dice que si bien la historia de Romeo y Julieta era conocida, y me parece que aquí habla del siglo XVIII, XIX, ¿no? Que si bien la historia de Romeo y Julieta era conocida, o sea, en España está hablando ella, la idea general sobre la obra aún no era asociada a Shakespeare, ¿no? Incluso las primeras versiones para teatro que aparecen en España no se basan en la propuesta de Shakespeare, sino en otras. Los dramaturgos, los directores de teatro que pusieron en escena Romeo y Julieta no se basaron siquiera en el Romeo y Julieta de William Shakespeare, sino en cualquier otra. Es recién en 1828 que se hace por primera vez mención explícita a Shakespeare como autor de la obra. O sea que se publicita y se anuncia la puesta en escena de Romeo y Julieta mencionándose que es una adaptación o una versión de la historia de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Entonces, bueno, quizás, bueno, quizás puse un título tentador, pero es que en realidad, como digo, ese también fue el tema o la pregunta que me hice inicialmente. Pero como ven, no pude encontrar algo tan tajante, ¿no? O sea, eran quizás por ahí, tampoco quiero decir especulaciones, pero pues intentos de respuesta. Pero como digo nuevamente, no es que haya una respuesta allá. Por esto y por lo otro es que la obra es súper conocida. O bueno, algunos que ya son más, no sé, más asiduos y más fan de Shakespeare, quizás dirán, ah, es que Shakespeare es, o no sé, como me recuerdo a este académico que también lo leí para este video, que es Harold Bloom, ¿no? O sea, Harold Bloom y tiene su libro que es ah, Shakespeare and the Invention of the Human, ¿no? O sea, para él Shakespeare era el más grande escritor de todos los tiempos y bueno, él te podría explicar que Romeo y Julieta es una obra clásica, digamos, por esto, por esto, por esto, ¿no? Pero, o sea, como que yo no suelo ir por ahí, ¿no? O sea, porque para mí es más todo un conglomerado, o sea, obviamente no puede ser, sinceramente, tampoco es que Romeo y Julieta yo considere que es una super obra, o sea, no me movió tanto, la verdad. No, no sé si estoy diciendo un pecado, pero no es como que mi favorita, de mis favoritas. O sea, creo que es buena, sí, pero no es como que wow, ¿no? Para mí, ¿no? Pero, o sea, de todas maneras, creo que hay también cierto contexto, ¿no? Cierto contexto del por qué quizás pega bastante en cierto contexto, cierta sociedad determinada y es erigida como paradigma de, en este caso, de amor, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, ya, en realidad ese era un tanto quizás el disclaimer del por qué no pude responder quizás la pregunta original, sin embargo la mantengo porque como digo, pues no siempre es tan sencillo responder a esas preguntas. Sin embargo, después de todo esto, espero que el video y la información que pude compartir te haya parecido interesante y quizás no, bueno, quizás hayas aprendido una cosita más que quizás no sabías ayer, porque sinceramente yo también aprendí cosas al armar este video y al armar el guión del video para buscar información y todo, entonces, y bueno, espero que
ambos hayamos logrado, pues, eso. Por lo menos saber un poquito más que ayer. Si te gustó el video, puedes dejar tu pulgar arriba y suscribirte para más videitos. Espero subir cada semana o si no, cada 2 semanas, pero denme tiempo, ya vamos a ir viendo cómo me va. Puedes seguirme también en mis redes sociales. Tengo, bueno, por el momento voy a abocarme en Instagram primero, ¿no? Ah, y bueno, ya vemos qué sale, porque yo con las redes, la verdad, no soy tan, no soy tan asiduo a las redes, sinceramente, pero ya que estoy en ese proyecto, pues tengo que. Y bueno, entonces esto sería todo por el video de hoy, ¿ya? Entonces recuerden lo que hemos dicho al inicio del video, que dijimos que la literatura y, sobre todo libro, es un puente al mundo, ¿ok? Chau, chau.